alegría poder estar con ustedes una vez más compartiendo este conversatorio de edificación. Y una alegría especial también por el hecho de que me acompañan dos pastores de Casa de Efraín y el hermano Edwin. Estamos aquí para compartir temas que están muy en la actualidad. Y vamos a ver con una mente espiritual, con una mente conforme a la mente de nuestro Mesías, cómo tenemos que ver los acontecimientos que están ocurriendo delante de nuestros ojos. Y este domingo hay elecciones en nuestra nación, amados. Así es. Tenemos las elecciones municipales. Y muchas veces nosotros podemos pensar, wow, yo no le voy a dar importancia a eso porque es la alcaldía, porque son los regidores, y se nos va lo que es lo importante de esta elección. Y nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de ir a las urnas, como ciudadanos y como hijos de Dios mucho más, porque sobre nuestros hombros pesa la gran responsabilidad de quienes van a gobernar nuestra nación. Y hablar de la alcaldía y de los regidores es hablar de la comunidad, del bienestar de una comunidad. ¿Cómo van a ser direccionadas las acciones en pos de una mejoría de los diferentes sectores de nuestra nación? Por eso tenemos que tener la cabeza muy bien puesta, amados. Y es imposible tener una nación próspera, una nación que funcione como debe ser, si nuestros gobernantes no piensan como Dios piensa, si no tienen por lo menos el fundamento de qué es bueno y qué es malo según Dios, no según el hombre. Porque ahora mismo los conceptos del bien y el mal están totalmente tergiversados. Y la palabra de Dios nos lo ha dicho siempre. Cuidado si empiezan a llamar bueno lo que Dios dice que es malo. Porque entonces estamos sembrando lo que es el mal para nuestra nación, que es el caso que nos compete, nuestra República Dominicana, nación que amamos, por la cual velamos en lo espiritual, velamos en la oración por el bienestar de nuestra República Dominicana, pero también un accionar correcto. Y nos es necesario saber por quiénes vamos a echar el voto hoy domingo y en las elecciones de mayo, porque en mayo todavía pienso que hay una mayor responsabilidad sobre nuestros hombros, porque es elegir al presidente de la República, al próximo presidente de la República, y también a aquellas personas llamadas a legislar, a someter las leyes y velar por la correcta ejecución de las mismas, es decir, una fiscalización de las leyes. Y con todo este mover contrario a Dios en este tiempo, hay que estar vigilantes de que nuestros legisladores no vayan a someter proyectos de leyes y claro, y peor si son aprobadas, que vayan en contra de lo que son los principios establecidos en las Escrituras. Pastores, es un tema serio que tenemos por delante. Así es, y uno, por lo general, hay un pensamiento en el pueblo que es importante que uno lo traiga a la luz, porque cuando uno piensa en un candidato, es importante saber que no es simplemente es un color de un partido X o Y. Y si me conviene o no, porque conviene un familiar, porque le conviene un amigo, uno tiene que pensar un poquito más allá, porque no solamente son mis intereses personales o de mi gente, sino de lo que representa para el pueblo. Tú sabes, también, perdón que te interrumpa, que eso es muy importante lo que tú estás diciendo, porque así que pensamos. Claro que sí. O sea, no, espérate, ahí está mi amigo, yo tengo que votar por tal partido, porque que ahí me va a ir bien, porque ahí yo tengo lo mío seguro. Y ese pensamiento hay que derribarlo. Claro, pero sí, porque nosotros estamos pensando egoístamente en lo que me conviene. Claro. Y también el pueblo también piensa de otra manera. Bueno, no tengo intereses, déjame ver qué propone. Pero quizás algo que uno pueda pensar un poco más allá es ver cómo piensa ese candidato. Vamos a suponer que ya el filtro de los intereses es superado. No solamente ve qué él dice, sino también en sus acciones, en cómo habla, con quiénes se junta, con quién está en relación. ¿Cómo piensa esa persona? ¿De verdad es una persona con temor de Dios que va a retraer su mano de hacer algo contrario a la palabra de Dios? ¿O se va a guiar por otras cosas? Y es muy importante eso, Pastor David, que usted dice, porque eso... Trayendo esos principios, la colectividad recibe eso que uno busca, eso que merece, que es una armonía, vivir en una convivencia que sea en amor, en respeto, en gozo, accesibilidad, o sea, que todos los beneficios que como ciudadanos nosotros merecemos
sean de verdad hechos y puestos en manifiesto, tangibles en manos de nosotros. Claro. Porque muchas veces vemos el plan de gobierno. Déjame ver cuál es el plan de gobierno. Exacto. Pero se nos olvida algo que todavía es más relevante que el mismo plan de gobierno. Claro que sí. Es qué está en el corazón de esa persona. Cómo piensa. ¿Cuáles son sus valores? En medio de una sociedad, amados, que ha perdido los valores. Así es. Eso le iba a decir, pastora, que no solamente es ver ese plan de gobierno, sino cada candidato, de una forma u otra, tiene un historial. Que sabemos, excelente, su familia un background. Tiene excelente. un background. O sea, sus negocios. Tú no llegaste a ese punto simplemente, estoy aquí ya. Eso es muy bueno. No, tú tienes un historial, tú tienes un background. Donde estudiaste, cómo llegaste a esos negocios que tienes, tu riqueza, qué visita, tu familia. O sea, hay muchas cosas que nos dan pincelada de cómo piensa ese candidato. Sí, y tú sabes que yo me fijo mucho. ¿Cuáles son las declaraciones en medio de campaña? ¿Por qué? Porque cuando se está en campaña, lo que se trata es de buscar agradar al pueblo. Claro. Pero aquel candidato que se para firme en sus convicciones, independientemente si está agradando o no al pueblo, es digno de confianza. Por ejemplo, nosotros como creyentes tenemos que saber que no debemos votar por alguien que sea pro las 3 causales, que sea pro el LGTB, porque eso es votar en contra de Dios. Entonces, ¿por quién vamos a votar? ¿Por el que favorece a Dios y sus principios o por el que favorece a lo que es contrario al Señor? Y yo pienso que eso es un termómetro que tenemos ahí por delante. Hay un candidato que dijo, por ejemplo, yo me guste o no guste, yo creo en el matrimonio, yo creo en el hombre y la mujer, yo no estoy de acuerdo con las 3 causales. Claro. Entonces ya en medio de una campaña, entonces independientemente al partido político que represente, es un hombre que está representando los intereses de Dios. Claro. Aunque no sea cristiano, pero por lo menos se va a mover en una moralidad que no va a lacerar siendo legislador o siendo ocupando cualquier cargo que vaya a ocupar. Así es. Y pastora, algo que uno ve mucho, uno puede decir, bueno, pero uno no conoce el corazón, a lo mejor apoya a la familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero en otras áreas puede fallar. Esa hay cosas que uno no puede saber. Si no hay un fruto que diga que esa persona va a fallar o no en un área, pero las cosas que son evidentes, que ya sabemos, y pastora, que son muy impopulares, un candidato decir ante un pueblo que puede haberse afectado o ponerse en contra, decir eso en contra de su beneficio, señores, es una persona que yo creo que vale la pena por lo menos escuchar. Correcto. Porque ya sabemos que en esa área, que es muy importante, está de acuerdo con Dios. Correcto. Por lo menos en esa sí. Correcto. Y el punto es que tenemos que ver qué favorece a nuestra República Dominicana, qué favorece a nuestros ciudadanos. Y cada vez que se legisla en contra de lo que es de Dios, y lo vemos en muchas otras naciones, ¿qué pasa? Que vienen consecuencias funestas para el país, funestas. Sí. ¿Y qué nosotros estamos evitando? Que venga desgracia para nuestra República Dominicana. Estamos salvaguardando nuestra nación cuando nosotros votamos por candidatos probos, moralistas, que por lo menos los principios básicos lo preserven y no quieran violentar. Amados, porque lo que está pasando en el mundo no es bonito. Estamos frente a un nuevo tiempo, un sistema globalista, una élite que se ha levantado, es decir, un grupo de personas, un remanente que se ha levantado a establecer todo lo que contraviene los principios escriturales. Y este es el tiempo. No nos asombramos, pero tenemos que, como iglesia, como pueblo de Dios, saber qué está pasando, qué es lo que se está moviendo, porque no podemos ignorarlo. Nuestras conversaciones, nuestro diálogo es acerca de Dios y su palabra. Nosotros hablamos de las maravillas del Señor, pero como entendidos de los tiempos, nos es necesario conocer cuál es la mente de quienes gobiernan, la mente de quienes tienen el control para poder saber cómo orar y cómo guardarnos de no ser contaminados y arrastrados por estos conceptos antibíblicos que van a dañar la humanidad. Hace poco se celebra el Foro Económico Mundial en Davos y nosotros sabemos cuántas cosas fueron tocadas que aparentan ser buenas, inofensivas, pero que se esconde un mundo de maldad detrás de esos puntos que bajo el pretexto de reconstruir la confianza en la humanidad se han establecido muchísimas decisiones que la mayoría de los países han estado de acuerdo, han sido signatarios de todo ese convenio mundial
entonces nosotros no podemos ignorarlo, tenemos que estar apercibidos y saber cómo enfrentar esta situación. ¿La vamos a eliminar? ¿La vamos a impedir? No, pero hay cosas que hacer, hay semillas que sembrar para que un pueblo que es santo, un pueblo que ha sido distinguido por Yeshua, Jesús, no sea arrastrado en los engaños y las mentiras que esconden estas decisiones. Así es, pastora. Una palabra clave que usted mencionó, esconden, porque superficialmente suenan muy bonitas, superficialmente suenan buenas, pero cuando uno analiza con detenimiento lo que hay detrás, uno ve que lo que hay detrás trae una serie como de artimañas, como de sistemas que sí contravienen la palabra de Dios y que sí afectan entonces a la humanidad. Y pienso que ahí está el peligro, en esa sutileza, en ese disfraz que tiene, y que antes uno lo veía como pueblo de Dios y como ciudadanos generales, uno pensaba que eso iba a pasar mucho más adelante. Sí. Pero a medida que se ha ido acercando, que uno lo ve sucediendo, entonces uno despierta y dice, oye, pero eso ya está pasando en nuestro hoy. Claro. Sí, y como usted dice, pastor, eso se disfraza de una sutileza porque sabemos cómo opera lo que es contrario a Dios, que es engañando, ¿no? es colaborando, es formando algo sutil para que nosotros creamos y podamos caer en eso ahí. Entonces, el mundo de oscuridad. Totalmente. Entonces vemos eso que presentan supuesta luz. Exacto. El ciudadano que necesita luz, pero por debajo tú tienes una otra gran cosa. Hay una máscara agenda oculta. Hay una máscara, un cinismo, una hipocresía en que yo te vendo algo que puede salvarte, pero no lo es. Y de manera sutil te digo, mira, esto te puede resultar, esto no. Pero sabemos que todo lo que es contrario a lo que la palabra de Dios ya ha determinado, no resulta. Así es. Sí, y no como hablas, pastor, de una agenda oculta, esa es la Agenda 2030. Son una serie de decisiones que cada nación tiene que ir tomando para ya plasmarla en el 2030. Entonces nosotros somos signatarios de la Agenda 2030. Exactamente. Entonces hay que ver qué va a pasar con nuestro país y entonces eso va a depender de los funcionarios que nosotros como pueblo elijamos en las elecciones. Mire cómo uno vuelve al punto de elección. Exacto. Y quiero mencionar algo, pastor, si me permite, que usted ha escuchado, pastores acá, y hemos escuchado siempre, o anteriormente escuchábamos, que la iglesia, el pueblo de Dios, no se metía en eso, porque eso era algo del mundo, no se metía en política porque ahí todos son ladrones, corruptos, etcétera, etcétera. Te contamina. Te contaminas. Uno está en el mundo, pero no es de él. Eso es sucio y mancha mis vestiduras. Bien, pero si nosotros que somos el pueblo entendido, con sabiduría que viene de Dios, guiado por Dios, con la palabra de Dios, si nosotros nos abstraemos de la elección del sistema, no solamente por no ejercerlo, sino por no opinar ni nada, entonces la luz del mundo, ¿quién la va a arrojar? Si somos nosotros que se supone que la aportamos. Entonces, estar involucrados en eso, apercibidos, analizarlo, ver lo que hay más allá, para elegir correctamente, creo que es una función predominante para el pueblo de Dios en este tiempo. Y no solamente de manera detrás de bastidores, nosotros también debemos abogar como creyentes en orar para que se levante remanentes que puedan estar en funciones o posiciones claves, que puedan tomar decisiones que vayan en pos de lo que Dios ha determinado y de los principios que Dios ya ha establecido, porque entendemos que, como usted bien dice, la sabiduría que Dios otorga es algo fenomenal, es algo que es demasiado poderoso. Entonces vamos a aprovechar, vamos a orar para que se levanten esos remanentes de los cristianos, creyentes, ¿verdad?, en Dios, que se levanten y establezcan las palabras, sean faro de luz en posiciones clave. Así, por ejemplo, podemos estar en posiciones como el foro. Vamos a procurar, a orar de que creyentes de la palabra, que estén seguidores de Dios, que hagan resistencia, resistencia a eso en organismos como el Foro Económico Mundial, y no tiene en que el ser Congreso. Ahora me llegó una frase importante que dice que el mundo no está mal por los malos, sino por los buenos, que no hacemos nada. Pasivos. Nosotros somos los llamados a ser, como mencionaste, a hacer luz. Una luz tú no la puedes esconder debajo de una mesa. Una luz tiene que estar iluminando. Entonces nosotros somos los entes que debemos estar en esos, vigilando, estando atentos a que esa luz brille. Y fíjate que una élite es un grupo de personas, es un remanente. Entonces, así como hay una élite para el mal, para todo lo que no es de Dios, tiene que haber una élite de Dios, que ese es el remanente que Dios elige y nosotros nos toca en esta generación en la que estamos, ¿verdad? Para salvaguardar las generaciones que nos siguen, porque tenemos hijos
tenemos nietos que tenemos que presentar delante del Señor y también educarlos y advertirles de lo que está sucediendo en este tiempo. Entonces la élite de Dios tiene que levantarse, hacer guerra a la élite de Satanás que se ha levantado a querer establecer el mal. Esto es espiritual. Totalmente. La gente cree, no, eso es normal, eso es que por qué tienen que estar los cristianos abogando. Si eso es del mundo, ¿por qué tengo que estar en eso? Está en el mundo. No, es que esto primero hay una lucha espiritual. Nosotros no luchamos contra carne ni sangre, sino contra poderes de maldad. Y hay algo, pastor, que me impresiona, que en la Escritura claramente, por ejemplo, un hombre de Dios, José, se levantó con un hombre que obviamente no era de Dios, el faraón, y fue su consejero. Correcto. Y por ese hombre de Dios, guiado por Dios, que él mismo reconoció, no es mi sabiduría, es la sabiduría de Dios que está en mí. Por eso pudo aconsejar a ese señor en esa posición de gobierno y pudo hacer lo correcto para su pueblo y para el pueblo de Dios. Pasó con Nehemías, pasó con Daniel. Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo anteriormente sí se mezclaba para hacer el bien, para hacer luz? Y ahora nosotros que tenemos el Ruach HaKodesh, o sea, tenemos la mente de Dios, no vamos a hacer lo mismo en este tiempo. Exactamente. Entonces hemos visto, y así conversábamos hace un momentico, de que hay cosas ocultas en esta Agenda 2030, de que se está planeando detrás de una pantalla de lo bueno, cosas que son contrarias a Dios, que a la postre van a dañar la humanidad. Y uno de estos puntos que pareciera bueno es acerca del cambio climático. Oh, wow, el cambio climático, tanto daño que está haciendo, pero queremos solucionar, pero ¿de qué manera? Pastor David, háblame un poquito de eso. El cambio climático suena bien y suena importante, ¿verdad que sí? Desde que uno lo piensa. Claro. Y más cuando alguien le dice, pastora, tenemos que asegurar un planeta para nuestra generación. Por supuesto que yo quiero que mis nietos y bisnietos tengan un mundo que habitar, claro que sí. Pero cuando uno ve lo que hay detrás, la agenda política, y es un tema político de todos los países. Ustedes ven, por ejemplo, especialmente en Estados Unidos, obviamente que es la referencia, digamos, económica y política del mundo, el tema del cambio climático siempre está sobre el tapete. Entonces ahí, cuando uno lo ve así, uno dice, oye, ¿pero qué tiene de malo? Cuidar el planeta, el agua, que no se caliente, por ejemplo. Eso todo parece positivo. Pero cuando uno ve lo que hay detrás, como tú decías, Edwin, lo que hay detrás del disfraz, o sea, vamos a ver qué hay detrás de ese pensamiento. ¿Qué hay detrás de ese sistema? Cuando uno quita esa máscara o esa cubierta, uno ve una serie como de engranajes que tú dices, oye, pero cuidado, aquí hay algo raro. Cuando uno escucha entonces voces disidentes que opinan lo contrario, dice, oye, pero hay algo que no me cuadra. Uno puede hablar de muchas cosas del cambio climático. Básicamente, la postura es que el ser humano está dañando el planeta y hay que hacer algo porque si no se va a acabar. Hay que hacer algo porque somos agresivos, porque con la economía lo dañamos y hay que hacer cosas. Pero esas cosas, cuando uno ve lo que hay detrás, dice, espérate, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillito. Quieren ahora, por ejemplo, que cambiar el sistema de movilidad que no sea de combustión, como tenemos carros que prenden con un motor, sino que es eléctrico. Sí. Pero el tema de un carro eléctrico, por ejemplo, lleva en algunas ciudades importantes, por ejemplo, le ponen una multa o le dan favoritismo al que tiene un carro eléctrico por encima al que tiene un carro de combustión. Entonces eso lleva a que obviamente uno ve como que hay detrás como un control de la movilidad. Si en algún momento uno ve como que un poquito más a largo plazo, lo que puede pasar con eso, Edwin, quiere decir que puede llegar un momento que pueden controlar cómo te mueves, a dónde vas, porque pastor, hay puntos donde dicen, mira, si no es eléctrico este carro, no entra a esta parte de la ciudad, no puede entrar. Por ejemplo, en los centros históricos de algunas ciudades en Europa, un carro de combustión como el nuestro no puede entrar. O puede entrar en algunos días. Entonces ya controlan la movilidad. Y una persona que no se pueda mover libremente en una ciudad, realmente es libre. Por ejemplo, tenemos el consumo de carne, que es dañino, que ahora el veganismo es lo que hay, porque la vaca... Por los efectos, entonces ahora es el veganismo. Ajá. Entonces uno escucha entonces a médicos, nutricionistas que hablan del aporte del beneficio de la carne. Entonces uno dice, oye, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo tú promueves el veganismo cuando hay obviamente evidencia científica que dice que eso no es lo mejor para el ser humano? ¿Qué hay detrás de eso? Entonces uno comienza a escuchar nombres de gente que tiene empresas tecnológicas, gente que son empresarios detrás de las empresas que promueven eso. Entonces uno ve como que hay una mezcla, pastora, política, económica, tecnológica, que confluyen todo en Davos, como usted dice, uno dice, oye, pero aquí hay un plan. Claro. Y el plan claramente, uno ve cómo lleva al control, uno ve cómo lleva a limitar y a prohibir algunas cosas para que el ser humano esté como que controlado. Y yo sé que eso influye también en otras áreas, no solamente esa, pero por ahí uno va viendo que hay un control detrás de esa buena apariencia del cambio climático, los animales y el agua.
Y fíjate que uno tiene que estar tan firme en la palabra, en lo que Dios dice, porque ya nosotros somos gente adulta y estamos, por la gracia y la misericordia de Dios, claros en lo que Él dice. Pero nosotros tenemos una generación que nosotros tenemos que protegerla, porque fíjate tú, como ese mismo control no se va a limitar solamente a los vehículos o a lo que comida, tú comes, no, sino que eso se va a extender en muchísimas áreas. Entonces, si nosotros no tenemos hijos, nietos, descendencia firmes en la palabra, pues ellos van a caer en ese gran engaño que se está planificando. Entonces es un tiempo, amados, de estar asidos a la roca como nunca antes. Si bien es cierto que cada periodo histórico ha demandado esa necesidad, no es menos cierto que en este tiempo, que es prácticamente el último tiempo, porque todo está dispuesto para que nuestro Mesías venga por su pueblo, hay que estar más firme que nunca, más claro que nunca en qué es de Dios y qué no es de Dios. Esto puede creerlo el mundo entero, pero si Dios dice que así no es, pues yo no lo voy a recibir, ni lo voy a creer, ni me voy a entrar en ese sistema. Si el Señor, pues claramente dice, no, eso no es así, aunque el mundo diga así, yo tengo que decir no. Y así nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Es lo mismo con la inteligencia artificial. ¿Qué estamos viendo? Que, bueno, ellos dicen, no, pueden suceder que haya noticias falsas, que la inteligencia artificial empiece a dar noticias engañosas, y eso tenemos que estar atentos. Entonces hay que tener un control. Entonces, ¿qué se va a esconder detrás de eso? La censura en la comunicación. Entonces tenemos que estar preparados a que prontamente no vamos a tener la libertad de comunicación, que sea a través de las redes. Bueno, de hecho, nosotros estamos viendo que hay cosas que tú escribes y te la bloquean. Claro que sí. Lo que nosotros nunca habíamos visto. Claro. Entonces, eso es solo el principio de lo que se avecina. Pastor, dígame de eso. En el siguiente capítulo. Así es, la inteligencia artificial está en todo ya nuestro diario vivir. Cuando usted dice que bloquean esos algoritmos, inmediatamente identifican palabras de odio. Hay grupos que dicen, bueno, es que yo puedo también por inteligencia artificial hacer que un candidato suba o baje. Entonces, ¿quiénes tienen el poder de la inteligencia artificial? Porque, nosotros no sabemos cuándo ya no vamos a poder usar ni Facebook, ni Instagram, ni nada para llevar el mensaje del Señor. Entonces, ese es el peligro de la censura, es esa. Porque cuando se censura lo que es nocivo para el mundo, está bien. Pero ¿y qué pasa si una voz se levanta a decir algo contrario en contra de una injusticia, por ejemplo, o una verdad que es impopular para intereses? ¿Qué va a pasar con esa voz? ¿Se va a cancelar? El plan de Dios, cuando vemos que dice que de generación en generación tú vas a comunicar, a transmitir la palabra, es para eso mismo, para que nunca muera. Como nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a hacer cuando eso censurado a los hijos de los hijos de nuestros hijos?